seguimos con el programa. Únicamente quisiera mencionarles que para sábado febrero 28, vamos a tener la jornada de psiquiatría y salud mental. Y se van a tratar los temas trastornos de ansiedad, trastornos de postestrés, trauma, trastornos depresivos y las adicciones. Así que estén pendientes para su asistencia. Continuando con la jornada de neurología, tenemos dolor lumbar, higiene de la columna, con el ponente doctor Ricardo Quiñones Celis, que es un médico graduado de medicina de la Universidad del Salvador, cirujano general entrenado en el IS, neurocirugía en el IS, neurocirujano funcional estereotáctico y radiocirugía en la unidad médica de alta especialidad, departamento de neurocirugía funcional del servicio de neurocirugía del Centro Médico Siglo XXI en el Distrito Federal. Entrenamiento en radiocirugía en el Hospital General de México, actualmente desempeñándose en el Instituto Nacional de Neurociencias, Hospital de Diagnóstico, a cargo del equipo quirúrgico de neurocirugía funcional, y también pertenece al Centro Internacional de Cáncer del Hospital de Diagnóstico en el área de radiocirugía aplicada a tumores, MAB, M-A-B grande, y patologías funcionales. Así que vamos a tener el gusto de recibir al doctor Ricardo Ernesto Quiñones. Perdonen el retraso, llevamos atrasados media hora, pero ya probablemente nos ponemos al día. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Realmente para nosotros es un orgullo estar acompañándoles en este quórum que está, gracias a Dios, muy concurrido. Realmente ustedes podrán ver en la primera de las imágenes que tenemos un logo bien específico. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con las causas difíciles, las causas que realmente tienen un abordaje bastante complejo, pero que hemos encontrado que su principal apoyo, así como el aplicado en la temática de hoy, es el trabajo multidisciplinario. Siguiente, por favor. El día de ahora, pues, pueden ver de que en la temática desarrollada estamos hablando de dolor de espalda. No es más que aquello que nos encontramos con una lumbalgia, lo que vemos a diario en nuestros centros de salud, en nuestras unidades de emergencia, y que tiene una importancia muy, pero muy grande, como vamos a ver a través de esta ponencia. Así nosotros vamos a desarrollar una agenda donde están los puntos estipulados. Les hago la aclaración que realmente no es mi intención venir a hacer un refuerzo de bases anatómicas o de conceptos que se ya encuentran establecidos en la formación de cada uno de nosotros o de los que están en formación en este momento. Continuemos. Es así entonces como nosotros tenemos ciertas generalidades. Habrán personas y grupos internacionales que se han encargado de hacer una mayor investigación sobre esta temática. Así tenemos empresas muy grandes que generan una fuente de información muy grande para nosotros. La carga y las necesidades no cubiertas del dolor neuropático son una de las premisas que nos lleva a nosotros a tratar de encontrar una razón más, una alternativa, una esperanza para todos estos pacientes que están padeciendo del dolor de espalda. El problema es un problema extendido de impacto negativo en la calidad de vida del paciente, obviamente. Además de esto, impacta en la familia y en la economía del núcleo a nivel micro. Métodos de tratamiento convencionales que no son adecuados o que llegan en algún momento a no darnos las respuestas necesarias para la buena intervención y manejo de nuestros pacientes. Tenemos entonces nosotros en el borde superior izquierdo la definición clásica de dolor, y entonces ahí nosotros podemos ir ya haciendo un refrescamiento de esos conceptos tan buenos que vamos a tener en cuenta a lo largo de este proceso. Continuemos. Es así también como nosotros podemos dividir esto en dos grandes grupos. Esto es lo que vamos a estar mencionando a lo largo de toda la ponencia: el grupo de dolor neuropático y el grupo de dolor nocioceptivo. Realmente mi interés es demostrarles que a partir
del descubrimiento y el entendimiento de cuál es la génesis del dolor de columna, nosotros podemos francamente darle alternativas a aquellos pacientes que en algún momento han tenido una dificultad en su tratamiento. Llámese a esto actos quirúrgicos repetidos, llámese a esto uso de polifarmacia, de múltiples disciplinas que están trabajando en conjunto y que no ven el reflejo de su trabajo en el momento de evaluación del paciente. Continuamos. Pues aquí la diapositiva un poco oscura, pero estamos hablando de epidemiología, la siguiente, donde nosotros vamos a tener diapositivas en las que vamos a encontrar que los síndromes dolorosos de columna pueden presentarse en cualquier segmento de esta. Ahora no voy a hablar netamente, sino que voy a hacer generalidades que tienen en común los segmentos cervical, dorsal, lumbar y la región coxiana. Continuemos. La siguiente, por favor. Además, tenemos que recordar que las bases anatómicas nos van a dar a nosotros mucha de la información de lo que está pasando. Como decían mis profesores en algún momento, nunca se te olvide que tenemos una columna que está compuesta por un continente y un contenido. Continente se llama a toda esa estructura que conocemos como axis, que es ósea, y contenido a toda aquella estructura que tiene su consistencia blanda, donde podemos hallar ligamentos, donde podemos encontrar grasa, donde podemos encontrar nervios y discos. Cuando nosotros entendemos eso, entonces necesariamente estamos avanzando en la comprensión de una patología tan compleja y que tanto dolor de cabeza nos puede traer. Continuemos. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, es de importancia. ¿Por qué? Porque tiene una alta incidencia. Sigamos desarrollando la diapositiva. Así nosotros estemos en México, así nosotros estemos en el Cono Sur o en la Unión Americana, vamos a encontrar cifras muy, pero muy grandes que coinciden en el punto que nuestros pacientes se están incapacitando, se están retirando, se están perdiendo ingresos a nivel del núcleo familiar y no digamos también del ingreso a nivel per cápita en una nación. Por lo tanto, esto se vuelve cada vez más obligatorio para los formandos y para los que estamos tratando con pacientes de su comprensión para poderle dar respuestas. Continuemos. Aquí tenemos una diapositiva donde nosotros podemos ver números actualizados por Boston Scientific, donde tenemos algunas cifras que son bastante alarmantes. Alemania con un 17% de pacientes incapacitados o que están en un proceso de curación por un dolor de espalda. Algo que parece tan simple y de manejo tan rápido se nos vuelve realmente un misterio y un enigma a tratar de desarrollar con la colaboración de grupos multidisciplinarios, que es la mejor forma de abordar la situación. Continuemos. Es así entonces como vemos nuevamente otro aporte de la anatomía para nosotros. Todo el contenido tiene una importancia muy, muy trascendental en el manejo de la patología. Si nosotros no entendemos que esta es una unidad estructural donde tenemos contenido y continente como los personajes principales de la obra, no vamos a entender cómo abordarla. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una causa anatómicamente demostrable en nuestra columna que nos cause dolor, mientras que esa causa no sea descubierta, no sea tratada, no sea reparada, vamos a seguir padeciendo el dolor. Así nosotros podemos mencionar los diferentes ligamentos que están interactuando en la dinámica de la columna. Otra característica importante que quiero que recuerden, que lo saben ustedes mejor que yo, es el punto que la columna no es estática como aparecen en las imágenes de resonancia, de TAC o de rayos X. La columna es netamente dinámica. El paradigma a romper es entonces que nosotros evaluamos en cualquier momento radiografías y olvidamos de evaluar pacientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una imagen estática en unos rayos X, en una TAC o en una resonancia. No así el comportamiento de dolor desencadenado de nuestros pacientes cuando hacen una dorsiflexión, cuando hacen una extensión, cuando hacen un movimiento lateral. Continuemos. Vamos a seguir, por favor. Recordemos también que otro de los personajes invitados a la palestra son los músculos como causa de dolores referidos o los músculos como causa de dolores primarios. No vamos a cortar mucho en este punto, pero solo quería dejar esa imagen para que recuerden que la columna está acompañada de una pareja siempre. Continuemos. Siguiente, por favor.
Las zonas que están mayormente afectadas, por lógica, entonces serán aquellas que están expuestas a mayor movimiento, a mayor dinamismo. Entonces son las cinturas o son las cinturas articulares que nosotros conocemos, donde vamos a encontrar más defectos, más problemas, por el mismo movimiento aplicado y por el uso o abuso de situaciones, ejercicios, actividades o algún tipo de decisiones que en nuestro momento los pacientes toman. Continuamos. La fisiología y la biomecánica, como ustedes pueden ver, podemos hablar horas y horas solo acerca de esta situación. Lo más importante es lo que estamos hablando de resistencias, movimiento, dinamismo. Si nosotros entendemos eso, entonces estamos venciendo los paradigmas que en algún momento no se comprendieron y que a veces nos llevan a tomar decisiones equívocas, para el manejo de estas patologías. Siguiente. Cuadros etiológicos. Si nosotros tratamos de dar un brochazo a los cuadros etiológicos, los podremos agrupar en síndromes o en grupos comunes: traumáticos, crónicos, inflamatorios, lesiones, neoplasia y psicógenas. Ojo con esto, por favor, que sea el final de una buena anamnesis, el final de un buen examen físico, de una buena semiología, el que nos lleve a decir que un paciente tiene una causa psicógena. Casi siempre el paciente tiene una causa demostrable y demostrada en su dolor de columna. Siguiente. Como ustedes podrán ver, la siguiente por favor, en este momento no hemos abordado nada de lo que tiene que ver realmente con el área de un manejo neuroquirúrgico propiamente hablando. Pero entonces ahí verán la intención de la especialidad de neurocirugía funcional, que es tratar de comprender la situación basal o fisiológica para poder aportar a partir de eso el restablecimiento de la misma en patologías como la que estamos desarrollando. La fisiopatología, entonces podemos encontrar alteraciones dinámicas, alteraciones estáticas, columna con lesión nerviosa o vibración. Eso pudiera ser los grupos en los que nosotros pudiéramos reunir las patologías. Sigamos abriendo, por favor. Ahí entonces nosotros vamos a ir viendo cuáles son los diferentes escenarios en los cuales podemos tener a nuestro paciente para irnos haciendo una idea de que un dolor de columna tiene una explicación más compleja de lo que nosotros creemos. Otra, por favor. Siguiente. Abramos la siguiente también. Cada una va a corresponder a los ítems que vamos desarrollando. Compresión de las raíces nerviosas es una de las causas más comunes. Siguiente. Movimientos excesivos y la vibración alteran la nutrición y el aporte de nutrientes del disco. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque ahora en las redes sociales tenemos esos deportes que son a los que somos muy asiduos. La gente corre, la gente hace bicimontaña, la gente hace una cantidad de actividades propias de redes sociales, donde nosotros estamos encontrando un aumento en el padecimiento de problemas de columna por el mal entrenamiento, la mala decisión de desempeñar esas actividades. Vamos a la siguiente. Cuadro clínico y diagnóstico, estudios de gabinete. Aquí viene la fila de los estudios de gabinete. Todo eso nosotros los conocemos perfectamente. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos son los estudios de gabinete que debemos nosotros que tener óptimamente. Pero doctor, disculpe, nosotros en nuestra unidad de salud pues no contamos con eso, lo entiendo. Doctor, en nuestro centro de tercer nivel no contamos con eso, lo entiendo. El algoritmo es radiografía, TAC, resonancia, discografía, PET y al final otro tipo de estudios. Eso es lo óptimo, eso es lo que nos enseñan, pero nosotros podemos partir con los primeros dos al llegar al tercero y tomar decisiones al tanto. Ahora, si nosotros queremos realmente tomar con la seriedad del caso nuestra salud, entonces necesariamente cualquier persona que se enfrente a un problema de columna, según el nivel, tendrá que referir al nivel superior a su paciente cuando él sienta que su atención no tiene respuesta esperada en su paciente. De igual manera, cualquier nivel de atención, si se llama nivel complejo de salud, tendrá que ofrecer lo mínimo para que el paciente pueda ser atendido. Y a eso me refiero los primeros tres incisos que vemos en la diapositiva, que son radiografía, TAC y resonancia. Yo sumaría en las radiografías oblicuas o dinámicas. Continuemos. Ahí nosotros podemos abrirlas todas, aquí no hay problema. Ahí nosotros vamos a encontrar una serie de informaciones que son muy importantes para tomar decisiones. Todo esto es lo que nosotros tendríamos que tener en un cuadro óptimo para el manejo de un paciente de una lumbalgia, de un lumbago. Continuemos.
Síndromes dolorosos lumbares más frecuentes. Voy a hacer una enumeración de todos los síndromes dolorosos o algunos de ellos. Vamos a ir abriendo diapositivas. No vamos a manejar cada uno de los síndromes en relación a la diapositiva. Simplemente les demuestro de esta forma que hay una cantidad de patologías que nosotros vamos a tener, que tenemos que tomar en cuenta para el momento de tomar la mejor decisión. Si nosotros no nos sentimos lo suficientemente aptos por falta de tecnología, por falta de insumos, o también siendo humildes, a mí me sucede a diario, por falta de conocimiento, nosotros compartimos el caso y aportamos nuestra información al que más conozca del área. Seguimos. Hablamos de escoliosis, hablamos de hiperlordosis, continuamos. Hablamos de desplazamientos vertebrales, las anterolistesis, retrolistesis en nuestros centros de salud muy relacionadas con la violencia, choques, accidentes, latigazos que nos dan anterolistesis, retrolistesis que no son más que deslizamientos de vértebra sobre vértebra y si recordamos el concepto básico que rompen la estructura de continente contenido. Continuemos. Discopatías, ¿qué es lo que nos llega más a diario a nosotros, a los neurocirujanos, para hacerse diagnóstico o ya diagnosticadas? Cuando nosotros veamos esto, nosotros vamos a tener siempre en mente que una hernia no es más que la protrusión discal a partir de un defecto. Hay salida entonces de un contenido, que es el disco, que está haciendo una compresión sobre la raíz nerviosa que puede estar saliendo a ese nivel, que puede ser ascendente o descendente. Anatomía pura para entender cuál es la fisiopatología del problema. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Que cuando nosotros tengamos a un paciente que tiene un dolor severo que va más allá de los 15 días, tenemos que encender el foco y tenemos que pensar que probablemente pudiera ser esto. Claro, no vamos a empezar, como les dije anteriormente, a pensar que el paciente tiene un problema psicógeno, que es un N, ¿verdad?, como decíamos anteriormente, porque se nos van a pasar muchos de estos diagnósticos y entonces vamos a quedarnos cortos. Continuemos. El canal estrecho lumbar, el canal estrecho cervical, el canal estrecho dorsal, muy raro, pero que son frecuentes en nuestra patología, lo que implica es el crecimiento de todas las estructuras blandas que están en el contenido y que están provocando una compresión de las raíces nerviosas que van de manera descendente. Continuemos. Síndrome facetario, aquí vienen los deportes extremos para todos aquellos que están practicando los deportes de redes sociales, para todos aquellos que están practicando ejercicios extenuantes, fatigantes. Déjenme decirles que dentro de 5 o 10 años la columna les va a pasar la factura. Si comenzamos a los 30 años a eso, a los 40 años vamos a tener algún tipo de complicación relacionada con el dolor facetario. Faceta no es más que aquella estructura que es la articulación entre vértebra y vértebra que nos está permitiendo la movilidad de estas estructuras y hacer el ente dinámico de la columna posible. Siguiente. Cocciodinia, muy relacionada, la otra por favor, con trauma, caídas, golpes, momento de parto y de manera congénita también puede ser adquirida. Sigamos desarrollando la diapositiva y vamos a poder ver nosotros entonces, abramos más por favor, vamos a poder ver nosotros que los tratamientos son variados. Desde lo más sencillo que pudiéramos ofrecer, que es el tratamiento con AINES, hasta el uso de opioides, hasta el uso de técnicas invasivas, de fisioterapia, de prótesis o de órtesis, de donas, como las conocemos, los Kelly, etcétera, que van a aliviar de algún momento el dolor. Esta es una de las causas más frecuentes de dolor que nosotros encontramos en la consulta de especialidad, en la cual nosotros realmente nos vemos en la necesidad de echar mano de conductas más agresivas que tengan que ver ya netamente con lo quirúrgico. Y ya les voy a explicar también que el tema quirúrgico no es nada más, aquello que entendíamos como una cirugía con una incisión en piel de 10 centímetros, ya todo eso cambió, son paradigmas que estamos rompiendo. Continuemos. Entramos ya al área quirúrgica. Ahora tuve que tratar de escoger entre lo que les iba a traer a ustedes para que se dieran cuenta que lo que hace 10, 15, 20 años se hacía, ahora se pudiera seguir haciendo. Pero no ha tenido los mejores resultados. ¿Por qué? Porque tenemos un gran grupo de personas que han sido operadas, multioperadas en más de una ocasión por columna y que continúan con molestias, dolores o insatisfacciones generadas por el acto quirúrgico. Lo que nosotros hemos entendido entonces es que la columna, ante todo,
es un ente, un factor dinámico. Si nosotros rompemos el dinamismo de la columna, estaremos en graves problemas. Si nosotros rompemos la integridad de sus componentes, llámese a esto componentes blandos, ligamentos, discos, la columna nos pasará la factura en su momento. De tal manera, la neurocirugía moderna está tratando de encontrar entonces su base en el tratamiento de estos problemas a partir del uso de técnicas de mínima invasión que llevan consigo incisiones pequeñas, que llevan consigo el respeto de tejidos blandos y que llevan consigo también el uso de dispositivos o aditivos que nos ayudan a no hacer una columna estática, como en algún momento se hace con barras y tornillos, que están indicadas también en algún tipo de padecimiento, pero que nos ayudan a que el paciente pueda simplemente hacer una flexión, una extensión, y que su reinserción a la vida laboral sea mucho más rápida. Para eso entonces nosotros demostramos los dispositivos interespinosos. Continuemos. Ese es el dispositivo, un material de polipropileno, de silicona, que es a lo buen salvadoreño duro blandito, o sea, ni es tan duro ni es tan blando. Entonces, para que me entiendan el término, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos utilizando ese tipo de dispositivo para que la columna pueda tener su flexión, extensión, rotación y tener de esa manera, según la dinámica aplicada, una apertura de los espacios intervertebrales, que en ese caso sería un problema. Vamos a ir viendo en el camino de la exposición cómo es que se lleva a cabo. Entonces nosotros decimos que este tipo de procedimientos son compatibles con disectomía simple, con la recalibración del canal cuando hay canales estrechos, protección del segmento adyacente, colapso intersomático. ¿Qué es lo que está pasando en todos esos casos? En todos esos casos lo que está sucediendo es que la columna no está funcionando bien, que ya se diagnosticó que hay un problema anatómico y que hay que resolverlo. Doctor, ¿me tiene que operar? Sí, hay que operarlo. Entonces aquí viene la decisión más sabia. Es más fácil decir te opero que decir no te opero. ¿Por qué? Porque quirúrgicamente no dudo de la capacidad de ninguno de los colegas, no dudo de la capacidad de ninguna de las escuelas nacionales, pero es más difícil poner un alto a un procedimiento y poner un alto a una decisión per se en ese caso. Posicionamiento del paciente de cúbito ventral, lordosis fisiológica, se mantiene. Continuamos. La sala neuroquirúrgica en nuestros días ya no es la sala que se compartía anteriormente. ¿A qué me refiero? Necesitamos dispositivos y aditivos. Estamos hablando de incisiones que no van más allá de los 3 centímetros en piel. Es una incisión muy pequeña y necesitamos de una guía. No operamos a ciegas. ¿Qué significa eso? Que necesitamos de un fluoroscopio que nos esté guiando para llegar al punto exacto que queremos operar. Necesitamos equipo de microcirugía porque estamos operando con un microscopio y ante todo respetamos fibras. ¿Qué significa eso? Que al final de la cirugía el paciente, si ha sido operado en la mañana, pasa en la noche a su cama, en la noche llegamos a ponerle de pie y al día siguiente se va de alta. Tenemos un programa iniciado, un programa piloto con 4 pacientes al momento, en los cuales al 5.º día de su tratamiento el paciente está reinsertándose a la actividad física en gimnasio. Estamos haciendo banda plana y entonces eso nos ha dado muchos buenos resultados. La preparación es lo que se hace respetando, se mantiene en supraespinoso y se ubica justo en ese espacio que estamos viendo el dispositivo. Continuemos. Estas son imágenes de interés netamente neuroquirúrgico, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que rompan paradigmas. Estamos trabajando ya no con la filosofía de que a grandes heridas, grandes cirujanos. No, ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar, y lo puedo decir con mucha madurez, que tenemos pacientes con incapacidad generada en nuestras escuelas de 90 días, contra incapacidades generadas en nuestros pacientes de 2 semanas. Y de 2 semanas por intereses legales, porque el paciente al siguiente día ya está en pie y ya está movilizándose. Eso es un principio básico. Toda cirugía que ha sido realizada bajo un protocolo adecuado nos da resultados inmediatos. Continuemos. Distracción y calibraje, lo que nosotros hacemos es abrir los espacios. Si usted tenía una hernia, entonces abro el espacio, quito el fragmento de la hernia y entonces evito esa área pequeña donde estaba apretada la raíz nerviosa, abriendo el espacio. No es más que un resorte, para que lo entendamos de esa forma. Continuemos. Ahí podemos ver nosotros la forma de fijación. Siguiente.
Y aquí nosotros tenemos algunos ejemplos. Nosotros podemos ver, en este caso, una discopatía L4, L5. El foramen está cerrado por el disco que está emergiendo y que está socando el nervio. Entonces, en ese momento, ¿qué pasaría? Sí, hijo, hay que operarte, te vamos a hacer una cirugía. Entonces venimos y en una conducta diferente hacemos una incisión de 5 a 10 centímetros, quitamos la lámina, o sea, quitamos hueso, en una conducta distinta, quitamos todo el disco y posterior a eso tenemos a un paciente joven que ha quedado con una cicatriz quirúrgica bastante grande y bastante agresiva. No niego que en ese momento el paciente va a tener una mejoría, lo va a tener definitivamente, porque el agente agresor, que es una hernia, ya no está. Pero ¿qué sucederá con este muchacho de 30, 40 años cuando llegue a los 50 o los 60? Definitivamente la acción del peso, la acción de la física va a pasar la factura y entonces tendremos a un paciente que vuelva a buscarnos con un problema mayor, una columna operada en presencia de dolor. Continuemos. Es así entonces que nosotros hacemos una estabilización dinámica. Ese es el concepto básico. Permite conservar la naturaleza discal, limitar la sobrecarga articular posterior, secundarias a disectomía. Deme la siguiente, por favor. Ahí nosotros podemos ver una sagital con una reconstrucción. Lo que vemos como mariposita es la especie de dispositivo que estamos dejando. Lo que yo trato realmente no es darles una cátedra neuroquirúrgica, sino tratar de abrir un poco los ojos en cuanto a que el paradigma que se tenía de que cirugía de columna es idénticamente igual a dolor posquirúrgico ya está bastante discutible. En pacientes previamente bien escogidos. Eso es importante también. Continuemos. ¿Podemos seguir viendo las siguientes? Bueno, terapias de dolor. Eso era como que una de las cositas que quería enseñarles en cuanto a actualizaciones en el área netamente quirúrgica con mínima invasión. Estamos trabajando de esa manera, se hace en el país, tenemos el recurso técnico y el personal apropiado para desarrollarla. Terapias de dolor. Una segura y eficaz alternativa terapéutica para pacientes con dolor crónico. ¿Qué sucedió entonces con Juanito, que se operó en manos del doctor y que 15 años después o en una semana después vuelve con el dolor? Empieza entonces a darse una serie de elucubraciones donde nosotros empezamos a tratar de ver qué es lo que ha pasado, empezamos a tratar de entender cómo es que ha actuado esa cirugía que se tomó como decisión. Y vamos a llegar a algún momento a encontrar a alguno de los siguientes conceptos que se los dejo en la diapositiva para que los lean. Esos conceptos son el terror más grande de cualquiera de nosotros que ha estado trabajando en sala de operaciones. Todos entramos con el deseo de curar, nadie trata de dañar, es un hecho. Pero tenemos este tipo de experiencias que nos han enseñado a madurar y a reorientar el camino. Es donde la neurocirugía funcional está tocando la llaga y está tratando de hacer cosas diferentes. Es donde la columna de mínima invasión está dando cátedra al respecto. Continuemos. Visión general de dolor crónico. Así nosotros podemos entonces tener ya acá dos conceptos novedosos. Novedosos para nuestro medio, pero si nosotros hablamos realmente, esto ha estado pasando desde hace años en cualquier nación del primer mundo y en cualquier país latinoamericano que le presta atención a sus servicios de salud. Nosotros estamos hablando entonces que la neuroestimulación es una técnica que va a ir apareciendo en algún momento. Nosotros estamos hablando que la infusión intratecal de fármacos es una técnica que va a ir apareciendo en algún momento. Estamos hablando entonces de grupos multidisciplinarios conformados por algólogos, por neuropsicólogos, por neurocirujanos, por fisiatras, donde se va a trabajar en conjunto por tratarle de dar respuesta a todo aquel grupo de pacientes que en la época moderna de la neurocirugía en El Salvador han sido operados y no han tenido los mejores resultados. Es ahí en donde podemos trabajar y donde encontramos una concordancia. No dejemos de lado toda aquella información que en algún momento escucharon, donde hablamos de técnicas relacionadas con bloqueos. No soy algólogo, no soy anestesiólogo, pero tenemos un conocimiento bastante grande de la anatomía neuroquirúrgica y podemos también hacer todos esos tipos de decisiones donde podemos llegar a aliviar el dolor sin necesidad de una intervención grande, ganando tiempo o a lo mejor dándole punto final a un dolor que era intratable. Continuemos. Indicaciones más comunes: espalda fallida, o sea,
aquellos pacientes que han sido operados. Hoy el término ha sido cambiado por implicaciones éticas y legales. Dolor crónico de espalda más piernas, síndrome regional complejo, todo esto se los podrá desarrollar a plenitud un algólogo, son especialistas y hay gente muy, pero muy capaz en nuestro medio, créanmelo. La neuroestimulación es mejor utilizada para el tratamiento del dolor neuropático de origen periférico 1 y 2 nociceptivos. Bueno, continuemos. Pero cuando nosotros hablamos de neuroestimulación, ¿a qué nos estamos enfrentando? La neuroestimulación no es más que el uso de una especie de marcapaso que nos está tirando impulso eléctrico. Impulso eléctrico que va directamente a los cordones posteriores, o sea, a la región epidural, y que de alguna forma u otra nosotros estamos bloqueando ese impulso nocivo de dolor en el organismo. Continuemos. Estadísticas de dolor crónico de la espalda y las piernas. ¿Quiere leer más? Pues aquí las tenemos. Hasta un 80% de la población experimenta un episodio de dolor de espalda durante su vida. Entre el 10 y el 40 de los pacientes que han sido sometidos a cirugía de columna vertebral lumbosacra han sufrido dolor persistente o recurrente. O sea, estamos hablando de números muy grandes. Estamos hablando de 1 hasta 4 pacientes de cada 100 pacientes que están experimentando una complicación. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas de cuántos pacientes hemos operado en nuestra trayectoria, o nuestros maestros cuántos pacientes habrán operado, créanme que es un número bastante grande de pacientes que están con este problema. El impacto, los costos totales sobrepasan los 100 billones de dólares. Claro, estas estadísticas no son nacionales. Espero que algún día la cosa cambie y que cuando vuelva a dar una charla no me enfrente siempre a lo mismo en cuanto a que decimos. Van a disculpar, pero las estadísticas no son nacionales porque tenemos un subregistro, porque no tenemos casos, porque no tenemos estadísticas. Hay áreas que tienen mucho desarrollo. La nuestra, en el área de estadística, todavía estará en pañales. O si estoy en lo incorrecto, pues ojalá que alguien me pudiera ayudar. Continuemos. Espalda fallida. La espalda fallida, entonces, nosotros la vemos en este ciclo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando operamos un paciente? El paciente empieza a experimentar con todo este tipo de tratamientos, ¿sí? Hasta que vuelve a caer en la cirugía y después en otra cirugía. Este es un ciclo, este es un círculo. Los que hemos estado en centros de referencia podemos hablar de alguna manera anecdóticamente, esto no es medicina basada en evidencia, pero podemos hablar que por lo menos de 36 camas, 32 camas que vimos, 12, 16 camas pertenecían a los lumbagos, a las lumbalgias o a todos esos problemas relacionados con dolor de columna o problemas de columna. Entonces, realmente esto es a lo que nos enfrentamos todos los días. No han podido obtener el alivio del dolor a largo plazo, incluso después del tratamiento con una variedad de terapias que han sido incluidas. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Síndrome regional complejo, continuamos. La definición. Tenemos hallazgos diferentes, cambios de coloración, diferencia en cuanto a las características del dolor que son severos acompañados de cambio autonómico. Todo esto lo hace complejo y es complejo en su tratamiento. Pasarán meses, pasarán años con un paciente de estos y llegará el caso de alguien que diga de que tenemos a un paciente N, pero no, realmente estaremos ante un paciente bien complejo que necesita una atención inmediata. ¿Cuál es la esperanza y la luz? Sí hay tratamiento. ¿Cuál es la esperanza y la luz? Sí hay tratamiento en El Salvador. Espero también que esta moción que se ha iniciado siga inundando las salas de operaciones en el Seguro Social, que déjenme decirles que ya tiene los primeros casos de pacientes operados. Continuemos. Manejo intervencional del dolor, terapias de mínima invasión. Aquí está todo lo que yo les he mencionado, los bloqueos regionales, los bloqueos de nervios somáticos, las terapias más invasivas, que son bloqueos epidurales y de plexo, la neuroestimulación, que es el posicionamiento del marcapaso que les mencionaba, los sistemas de infusión intratecal, que es la otra causa que nos trae aquí a platicar y a decirles, hey, tenemos algo que hacer, que son esas bombas de infusión continua de morfina, que son esas bombas de infusión continua de medicamento que alivia el dolor. O en aquellos casos que también producen otra sintomatología, el baclofeno, que puede ser utilizado de esa manera. Terapias usando cirugía, la simpatectomía, y la estimulación de la corteza motora. También la podemos hacer en el país. Continuemos. Neuroestimulación personalizada, la opción de tratamiento alternativo. Continuamos. Aquí está entonces lo que les he venido hablando. Aquí está el canal, el espacio epidural,
y hay 2 electrodos que están haciendo contacto. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento todos en el colegio, en la escuela, institución que nos desempeñamos, hicimos un experimento de un anca de rana, de una piernita de la rana, hablándola de esa manera, que la poníamos a 2 electrodos, una carga positiva, una negativa, y dejábamos ver un impulso? Pues esto es el principio aplicado A, donde lo que nosotros estamos haciendo es el bloqueo del impulso eléctrico del dolor para atontar, para confundir a los receptores de dolor a niveles más superiores. Los objetivos de la neuromodulación: mantener al menos una reducción del 50% del dolor en un año posimplante. Si nosotros logramos con un bloqueo la reducción a la mitad en una escala de Evans, o sea, decimos, señor, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10, 1 la menor, 10 la mayor, pues me dolerá un 7. Bueno, hacemos el bloqueo o hacemos el implante, entonces, señor, ¿cuánto le duele? Pues más o menos un 2. Tuvimos éxito, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Mejora la calidad de vida, obviamente, porque es un paciente que puede reinsertarse a las actividades diarias y cotidianas, y la funcionalidad mejorada medida por el índice de discapacidad. Todo esto pues tiene su base, todo esto tiene su base estadística, y es lo que les traigo a compartir. Continuemos. Selección de pacientes, muy importante. No todo paciente que va a ser candidato a un acto quirúrgico, porque este es un acto quirúrgico, puede entrar al protocolo. De igual manera que no todo paciente que tenga dolor de columna va a ser necesariamente operado de columna. La base y el secreto es saber descubrir cuál paciente sí es buen candidato y cuál no es buen candidato. Si nosotros de entrada vemos estas características, nosotros sabremos qué paciente es candidato y qué paciente no es candidato. Hay un protocolo exhaustivo que se pasa al paciente, donde hay evaluaciones hasta neuropsicológicas, porque es una de las contraindicaciones absolutas, donde nosotros vemos si el paciente no es adicto a las drogas. Porque si es adicto a las drogas y usted le está poniendo una carga de morfina, va a pasar en vuelo constante todo el tiempo, ¿verdad? Y no es esa la idea. También debe considerarse potencialmente adversos factores psicosociales, no cumple con su tratamiento, dependencia de drogas, depresión severa, y lo que es más importante, el soporte social que tenemos. Entonces ya ven, para los estudiantes de medicina que nos están acompañando esta mañana, ese ecológico social es muy importante. Y ya van a ir viendo en su práctica pública, privada, institucional, qué gran información les da el ecológico social. Continuemos, por favor. Estudio retrospectivo mostró una relación inversa entre la aparición del síndrome de dolor crónico y las terapias de dolor. O sea, un paciente bien tratado con terapias de dolor tiene una inversión del dolor mismo. Continuemos. Requisitos mínimos para empezar una unidad de dolor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tratamiento complejo, de un buen tratamiento para el dolor. Son esos que tenemos acá. Pero si ustedes se dan cuenta, en nuestros hospitales tenemos eso. No es nada del otro mundo. Y ya tenemos personal adecuado y capacitado para realizarlo. Entonces realmente tenemos ya el primer paso ganado y tenemos más de la mitad realmente ganada para poder decir que vamos a empezar a trabajar en equipo. Creo que el principal reto es ese, el trabajo en equipo, no tanto la ausencia o tener la capacidad tecnológica, sino más bien la decisión de trabajar en equipo. Continuemos. Los electrodos, como nosotros habíamos mencionado, están ubicados a este nivel, pasan de manera percutánea abajo de la piel, son extraídos y se conectan a una bomba o a una batería. Continuamos. Procedimiento de prueba, se hace un trial, el paciente no es directamente implantado, sino que se le pone un electrodo prueba, el cual se extrae y se conecta a una batería y se le empieza a dar intensidad. El paciente en ese momento sabrá si hay mejoría o no hay mejoría. Si hay mejoría, él le dice, sí, el dolor mejoró, doctor. O no hay mejoría, entonces no aplica la cirugía. Continuemos. Colocación percutánea, aquí lo podemos ver. Aquí vemos el espacio donde nosotros estamos entrando, es el espacio epidural, donde nosotros nos guiamos por fluoroscopía. Esto se hace con un paciente despierto, esto no se hace en una sala de operaciones, esto se puede hacer en una sala de cateterismo, rayos X o fluoroscopía pura, lo que implica que los costos para el paciente son menores, lo que implica que el paciente posterior a este procedimiento puede irse a la casita y puede disminuir sus costos. Además de eso, tenemos que hacerles mención que la recuperación es inmediata. Entonces, ese paradigma de que la cirugía o las técnicas de mínima invasión a nivel de columna son catastróficas, son agresivas, son incapacitantes, está botado netamente. Continuamos.
Óptima posición de los electrodos, algo que nos toca ver a nosotros, pero se los comparto. Sigamos. Y aquí nosotros tenemos cómo mejorar el dolor. Si el dolor está entre L2 y, si el dolor es de miembros inferiores, la colocación de los electrodos irá entre L2 y L5. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos esos conocimientos anatómicos y funcionales que tenemos del sistema nervioso central y periférico se aplican acá. Anatomía pura más fisiología, ahí están las bases. Por eso es que podemos bloquear entonces los síntomas que se generan a este nivel. Por eso podemos bloquear los síntomas que se generan a nivel dorsal y puede ser ubicado también a nivel cervical. Doctor, ¿y tiene alguna complicación? Sí, pudieran haber complicaciones. Todo acto quirúrgico lleva consigo un riesgo. Riesgo de hemorragia, riesgo de infección, riesgo de embolismos, cosas muy raras, pero que pueden suceder. Realmente lo óptimo no se ha logrado todavía. Pero sí, esto es una alternativa y una esperanza que está abriendo bastantes caminos para los pacientes que están sufriendo por un dolor no tratado. Sigamos. Aquí tenemos los neuroestimuladores, son una especie de baterías, no son tan grandes, aquí se las he magnificado, ahí está cómo están las extensiones, cómo se conectan y todo eso. Ahora, ¿qué es lo importante? En cuanto a la neuroestimulación, lo importante es que ustedes pueden ver a un paciente que está siendo dinámicamente tratado. Si se recuerdan del marcapaso cardíaco, el marcapaso cardíaco se puede interrogar con un software especial. De igual manera ocurre en este momento con nuestro aditivo, nuestro aditamento. Nosotros lo interrogamos y podemos cambiar a necesidad la intensidad de la electricidad, de manera de que vamos a tener a un paciente que va a estar teniendo cambios de dosis sin necesidad de estarlo abriendo a cada momento. ¿Qué significa eso? Que en algún momento los medicamentos para el dolor que él está utilizando de forma crónica van a bajar y eso va a permitirle que tenga una mejor calidad de vida. Sigamos. Sistema de infusión intratecal, ya lo habíamos mencionado, no nos vamos a detener mucho, continuemos. Continuamos. Aquí podemos ver cómo es que entra la aguja, cómo es que entra el catéter en el espacio que queda. Está conectado a una bomba, que es una bomba liberadora de medicamento, que ha sido previamente programada. En este caso nos ayudan los algólogos, nos unimos como equipo y tratamos al paciente. Continuemos. De esta manera se hacen las incisiones. Sigamos. Esa es la bolsa que vamos a fabricar nosotros para poner la batería, que es la que se va a estar interrogando, para poder hacer cambios o refiles, porque esto se puede estar rellenando de medicamento para que sea despachado intermitentemente, continuamente o según así lo requiere el algólogo. Continuamos. Sigamos. Técnica netamente quirúrgica. Es para que les quede claro cómo queda la incisión. No son aditivos grandes, no son aditivos incómodos, se dejan normalmente arriba de la línea del cinturón. Continuamos. Evidencia clínica de terapia del dolor. Sigamos. Aquí nosotros tenemos de buena a excelente respuesta en el 68% de pacientes según el estudio, ¿verdad? Reducción en medicamentos de dolor, mejora el efecto de la medicación, una mayor reducción de dolor después de neuroestimulación que antes de neuroestimulación. Siguiente. Otra, por favor. Síndrome de cirugía, no, regresemos. Síndrome de cirugía de espalda fallida, porcentaje de pacientes que reciben el alivio del dolor desde 1 año hasta 22 años. O sea, como les decía, esto no es nada nuevo. Ya tenemos pacientes de 22 años. Obviamente no en El Salvador, pero en los sitios que nos hemos entrenado ya tienen una alta casuística donde ellos ya pueden tomar decisiones y dar recomendaciones al respecto. Nosotros podemos ver entonces en los estudios que estamos citando, la mejoría de uno contra otro grupo. Si podemos ver también, y esto no es nada nuevo, con el transcurrir del tiempo el paciente va teniendo una mejor respuesta. En ese caso es lo esperado, es lo normal, pero de algo a nada, yo prefiero esto a quedarme cruzado de brazos viendo cómo el dolor invade al paciente. Continuemos. Aquí tenemos otras diapositivas que son de la misma índole. Siguiente. Más diapositivas, terapias de dolor incrementan calidad de vida, eso ya se ha comprobado, tenemos los estudios, el seguimiento promedio es de 3.4 años, ya podemos hacer deducciones al respecto, 27% de los pacientes tratados con neuroestimulación y bomba mejoran su calidad de vida en comparación con 12% de los pacientes tratados con terapia del dolor convencional. Sucede algo, siguiente por favor, se hicieron comparaciones también de estas técnicas contra cirugías. Mi área es el área quirúrgica, pero tampoco vamos a defender lo indefendible. Un paciente que no quedó bien en la primera cirugía lleva una carga y un peso para la segunda cirugía mayor.
y así consecutivamente. Entonces, no podemos defender lo indefendible, habrá que buscar mejores alternativas y habrá que hacerlo con mayor madurez. Porcentaje de pacientes que presentaban mayor función y capacidad para volver a trabajar, ¿verdad? En unidad de tiempo, perdón. Siguiente. Satisfacción del paciente con las terapias de dolor, según lo que se ha visto, según los estudios. 88% de los pacientes con espalda fallida no especificados se mostraron satisfechos con el tratamiento de dolor. Créanme que para un paciente que tiene un dolor, el doctor Cornejo mencionaba trigémino, trabajamos con esos pacientes también. Para un paciente que tiene un dolor trigeminal, para un paciente que tiene un dolor de espalda fallida, que usted le alivie a la mitad del dolor, ese es un avance enorme y le dan gracias a Dios y le dan gracias a su equipo de trabajo. Continuemos. Neuroestimulación versus reoperación, un estudio de solo un centro, no es multicéntrico, pero tenemos ya esos datos. Vean la diferencia de uno y otro, ¿verdad? Realmente, pues, es marcada. No podemos defender lo indefendible. Esperamos que sea multicéntrico, randomizado, doble ciego. Bueno, doble ciego en estos casos no puede ser porque los grupos de ética no se los permiten, pero cumpliendo todos los requerimientos para una buena evidencia, vamos a llegar a caer a esta gran diferencia. Esto no es coincidencia, ¿de acuerdo? Sigamos. Otro tipo de diapositiva con diferencias en cuanto a comparaciones de bombas contra bomba externa y analgésicos. Siguiente, no es de nuestro interés ahorita, ventajas de las terapias de dolor. Prueba llevada a cabo antes del procedimiento es una ventaja reversible, plenamente implantado. O sea, eso significa de que cuando el paciente no tiene la respuesta apropiada, el sistema se puede apagar, se pueden cambiar los parámetros o se puede retirar en el peor de los casos. Mínimamente invasivo, reduce el uso de narcóticos, incrementa la habilidad del paciente y su vida social y el costo-beneficio. Si nosotros hacemos una regla aritmética simple y le preguntamos a un paciente si a él le tocara comprar cada uno de los opioides, cada uno de los AINES que le dan, cada una de las terapias físicas que está recibiendo fueran pagadas de su bolsa y no de la seguridad social, y vemos cuánto se está gastando al año en este paciente, nos vamos a dar cuenta necesariamente que estamos ante un problema de interés epidemiológico. Definitivamente, cada paciente día cama en la unidad de observación del Hospital del Seguro Social, en el Hospital General, tiene una estancia mayor de la esperada, tiene un uso de medicamentos mayor del esperado, tiene una atención por personal de cirugía, neurocirugía, enfermeras, etcétera, que tiene costos. Nuestros pacientes no son números, pero lastimosamente hemos llegado en la vida moderna a tener que respaldar cada uno de nuestros movimientos con dólares. Esto no es lo que nos gusta a los que trabajamos por la salud y con la salud, pero en la práctica tenemos que irnos respaldando para poder incidir de alguna manera en las políticas de salud pública. Continuemos. Ventajas adicionales de las terapias de dolor, aquí las podemos ver. Lo que nosotros vemos en este punto son nuestros aparatitos. Realmente esto es de la era cibernética, realmente esto es el top de aquella persona que se inventó a Frankenstein, ¿verdad? Porque la base era electricidad que hacía que funcionaran estructuras. Estamos utilizando electricidad y estamos haciendo que funcionen estructuras de una manera diferente. Continuemos. Avances en sistemas de neuroestimulación, siguiente. Esto solo se los comparto para que ustedes los conozcan. Continuemos. Esas baterías pueden ser recargables o no pueden ser recargables. Es como un celular. Hay unas para 9 años, hay unas para 25 según el distribuidor. No es realmente mi interés hacerle propaganda a los distribuidores, sino más bien que ustedes vean que hay posibilidades. Ya vamos a tocar un tema muy importante ya para finalizar. Siguiente. Ahí podemos ver nosotros el control del paciente. Cuando nosotros vemos el control del paciente, entonces nosotros sabemos que esa técnica es dinámica. Porque yo le doy su aparatito a la esposa y entonces le digo, señora, si está molestando, no le dé medicamento, ¿verdad? Para que aguante un ratito. No, mentira, no hacemos eso. Pero sí es una de las situaciones que podemos hacer, que se lleven su controlito. Bueno, siguiente. Aquí nosotros el soporte educacional de Medtronic sí lo tenemos que mencionar. En este caso no es propaganda, sino que es la forma de trabajo a la que todos podemos acceder en algún momento. A los formandos que están acompañándonos esta mañana, les llamo y les hago un llamado para que ustedes vean más allá de la realidad en la que están viviendo. Si bien es cierto, es una realidad dura, es una realidad esperanzadora, porque al igual que mi persona y al igual de todos los ponentes que van a estar esta mañana acá, siempre ha habido alguien que ha creído que El Salvador da para más,
que en El Salvador se pueden hacer cosas diferentes. No con colores políticos o con intereses partidarios realmente, sino con ideas y con necesidades genuinas. Cuando nosotros vemos entonces toda esta tecnología, créanme que en algún momento alguien les va a llamar a ustedes o ustedes van a encontrar el camino para poder ser parte de ese cambio que tanto necesitamos. Continuemos. Valor de la terapia, nosotros ya lo hemos visto, este es el resumen. Siguiente. Y aquí tenemos imágenes para que no nos sintamos tan mal. Si en países del primer mundo nosotros tenemos esto, que sabiendo de que sus pacientes están maltratados, que sabiendo que sus pacientes tienen malos resultados, ellos no toman la decisión, estamos bien, ¿verdad? Porque estamos comenzando de una manera diferente. O sea, en el Reino Unido se sabe que hay pacientes que necesitan la terapia, o sea, que están aptos, pero miren los implantados. Entonces definitivamente esto es algo que está cambiando y que de aquí a unos 10 años, cuando a ustedes les toque pues sudar la camiseta totalmente, y a los que ya la están sudando pues felicidades, vamos a ver cambios más grandes, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Estas son las referencias que les traigo. Lo más importante al momento entonces no es tanto una charla que venga a hablar de anatomía, no es tanto una situación en la que nosotros estamos compartiendo qué tanto sabemos, qué tanto conocemos o qué tanto podemos hacer. Quiero que quede claro algo, la unión hace la fuerza, de eso no me queda ninguna duda. Quiero que quede claro otra situación, grupos multidisciplinarios son la clave de trabajo. La humildad en cada uno de los tratantes de un paciente pone al paciente en la punta de la pirámide. Cuando nosotros tomamos esa filosofía de trabajo, entonces vamos a olvidar quién es el mejor, quién es el que quiere sobresalir, quién es el que comanda, quién es el jefe, quién es el pintado. Y vamos entonces a empezar a hacer realmente un cambio donde el paciente sea el inicio y el fin último de un tratamiento. Sería entonces para mí un gusto haber compartido con ustedes y pues muchas gracias.